Momentos. Bueno, varios temas para tratar junto al diputado Germán Cardoso. Ya le damos los buenos días. Muy buenos Bienvenido. días. Lo primero que hago es quebrar una lanza por De Vargas. ¿Por qué? A ver. Estamos en el veranillo y Santa Rosa es el 30 de agosto. Ah, 30 de agosto. Para Bueno, mí es el entonces 30 de agosto. nos desorientó la televidente, ¿vio? No, tiene entreverado el santoral. Claro. Pero los meteorólogos dijeron que no iba a haber veranillo como hay siempre de tanto calor, sí. que de hecho no lo está viendo, subió la temperatura, Un poquito. y que tampoco va a haber Santa Rosa. No va a haber Santa Rosa tampoco. Parece que tampoco va a haber una semana de lluvia, por suerte, con todo lo que hemos tenido. Sí, la verdad que hemos tenido lluvia y lluvia. Lo primero para hacer es una aclaración más que oportuna, más que pertinente, porque previo a iniciar el diálogo, a iniciar la nota con el diputado Cardoso, nos hacía una aclaración sobre el error que estamos cometiendo al difundir, como por ejemplo, lo estoy leyendo en uno de los tantos titulares, tomé el de La Casa, tomé el de portal web de Subrayado, que dice: cárceles pasarán del Ministerio del Interior al Ministerio de Educación. Lo que llevó inclusive a Novik a realizar algunas declaraciones entendiendo que si el Ministerio de Educación y Cultura estaba o no apto o algo por el estilo para hacerse cargo. Pero esto no tiene nada que ver con nada porque no es así. Es un error de interpretación. Bien. Es un error de interpretación. Acá lo que estamos hablando, primero, rápidamente, ya nos introducimos por este tema. El Uruguay es de los únicos países del mundo en el cual las cárceles están bajo la órbita del Ministerio del Interior. De los únicos. Todos los especialistas en la materia, organismos internacionales, relatores, redactores, aconsejan que las cárceles no deben de estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, que deben de estar bajo la órbita de los ministerios de justicia, en los países que tengan Ministerio de Justicia, el nuestro no lo tiene, pero sí que debe funcionar como un organismo independiente de lo que es el Ministerio del Interior o de Seguridad. ¿Y por qué? Tiene una explicación. La policía tiene que tener un rol muy fuerte de persuasión y represión de los delitos. Y digo represión sin miedo, dentro de la ley represión, obviamente, porque los delitos hay que reprimirlos, hay desbordes sociales que forman parte de la vida cotidiana que allí el Estado tiene que estar para garantizar el orden. Entonces, cuando supongamos se comete un delito determinado, la policía procede, va, investiga, detiene a la persona, la interroga, junta las pruebas, la lleva al juez, al fiscal, le proporciona todo el material y en el mejor de los casos, cuando cierra el circuito, la justicia procesa. Entonces, ¿es la policía la mejor capacitada para resocializar a esa persona que hizo todo el proceso para encerrarla, verdad? Eso es el concepto que está en juego. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos que analizar cómo se vienen produciendo los resultados en la sociedad del Uruguay de hoy, con altísimos índices de reincidencia. En el 2014 teníamos una reincidencia del orden del 70%, aparentemente por los números que ha dado el Ministerio del Interior en las últimas semanas, que son del 2015, la reincidencia habría bajado al orden del 60-64%. Pero a ver, 70, 60, 64, 50 o 40 son números elevadísimos, porque ¿qué significa cuando hablamos del 60% de reincidencia? Que de 10 personas que hoy recuperan la libertad, hoy, en los próximos 6 meses, 6 vuelven a estar presas. Eso es el 60% de reincidencia en la estadística científica. Entonces, evidentemente, el sistema está fallando, no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir, que es reeducar personas, rehabilitarlas, resocializarlas, porque en algún momento van a volver a la sociedad. Y eso, por más que la gente no le gusta hablar mucho de las cárceles, porque no le gusta mirar hacia allí, porque las personas que están en las cárceles le han cometido un daño a la sociedad. Lo que hay que entender como concepto es que es responsabilidad de todos. Porque cualquier persona que esté privada de libertad en algún momento va a volver a la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es el máximo de los esfuerzos para que vuelva resocializada, rehabilitada, que no vuelva a delinquir justamente. ¿Por qué? Porque si logramos trabajar en un sistema realmente que reeduque, que profundice esa rehabilitación, bueno, aspiramos a bajar los guarismos de reincidencia del 70, 64, 60 al 25, que es la media mundial aceptable. Y de esa manera vamos a estar contribuyendo de manera significativa a que mejore la calidad de vida de la sociedad, porque si tenemos una baja en la reincidencia, tenemos una baja en los delitos que suceden. Entonces, de esa manera es que aspiramos a redireccionar
el rumbo del sistema. ¿Y cómo aparece el MEC en ¿Cómo todo aparece? esto? ¿Cómo aparece? Se crea un instituto de rehabilitación carcelaria, ¿verdad? Un servicio descentralizado, como es la OCE, el INAU, tantos servicios descentralizados que hoy existen, al amparo del artículo 220 de la Constitución. ¿Por qué el error en la titulación? Porque todo servicio descentralizado necesita un nexo comunicacional a través de un ministerio con el Poder Ejecutivo. El INAU lo tiene con el MIDES, la OCE lo tiene con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Pero qué significa eso? Ni el MIDES ni el Ministerio de Vivienda gestionan el INAU o la OCE. O sea, no le va a bajar línea al MEC acá Esto es un al nuevo instituto, servicio. es una estructura que va a funcionar en nuestro proyecto de ley con profesionales técnicos en la materia, psicólogos, psiquiatras, especialistas en adicciones, asistentes sociales, educadores, con el objetivo de desarrollar programas de reeducación, con el objetivo de invertir el tiempo que la persona está privada de libertad, desarrollando los programas que hoy existen en la UTU, en carpintería, sanitaria, construcción, con dos objetivos fundamentales. Primero, el simple hecho de que esa persona pueda reordenarse, que genere hábitos que no tiene, horarios, disciplina, valores, costumbres, ya está incidiendo terapéuticamente de una manera fenomenal en la reeducación, en la rehabilitación. Pero aparte lo otro, lo más importante, la persona que está privada de libertad, que tenga el tiempo invertido habiendo adquirido un conocimiento que no tenía en un oficio que le va a servir para valerse en la vida el día que recupere la libertad por fuera del mundo del delito. Y de esa manera vamos a poder estar hablando con claridad de bajar la reincidencia. Claro. Bien. Ya que estamos en el tema del tema de seguridad, ¿no? La multipartidaria ya lleva como 10 reuniones, si no me equivoco, ¿no? Así es, 10 reuniones. 10 reuniones. Sí. Pasando la raya, ¿ha servido o no ha servido? Bueno, yo creo que esta última reunión contribuyó enormemente para generar un saldo favorable. Yo siento que muchas veces las mesas de diálogo no son los tiempos de la gente, porque lógicamente no se pueden cambiar normas, leyes a las apuradas de un día para el otro, pero hemos tratado temas que es difícil categorizarlos por importancia, porque todos son importantes. Ejemplo, el Código del Proceso Penal. Seguramente va a dinamizar la puesta en práctica del nuevo código, el accionar de la justicia, va a permitir que los jueces, y junto con los fiscales, que también son operadores del sistema, si bien dependen del Poder Ejecutivo o no del Judicial, pero va a permitir que puedan dedicarse efectivamente a los temas de importancia y crear otras instancias para temas que no tienen tanta trascendencia o que no inciden de una manera tan negativa en la sociedad. Bien, estuvimos con ese tema 2 o 3 reuniones. Yo debo confesar, a mí nadie en ningún barrio del país me aclamó por la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal. Es así, la gente está realmente desesperada por la rapiña, por el robo en el barrio, por lo que es el vandalismo, las bocas de pasta base. Es eso lo que la gente aclama, pero esto significa un reordenamiento de todas las cosas justamente para que el sistema pueda operar mejor. Avanzamos en esta última semana en modificaciones en los aspectos que agravan las penas a los narcotraficantes. Avanzamos en modificaciones que agravan las penas de los homicidios en determinadas circunstancias. Por ejemplo, los homicidios que se cometen contra policías, guardias de seguridad, fiscales, jueces, que puedan ocurrir, por suerte no han ocurrido. ¿Por qué? Porque es peor un homicidio contra un policía que contra un maestro o contra un kiosquero. No significa decir cuál es mejor o cuál es peor. Lo que sí sucede, y es un dato de la realidad, que muchas veces un policía va en defensa de la sociedad a un hecho delictivo y está mucho mayor expuesto que un caso fortuito que se pueda dar de manera, digamos, accidental, como puede ser un homicidio en una esquina. Alguna crítica había surgido a eso diciendo que se rompía el principio de igualdad. Claro, pero realmente, te pongo un ejemplo. A ver, y con esto yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero un homicidio, en cualquier rapiña que genera en homicidio, en la esquina acá del canal, supongamos, ¿verdad? Bien, existe la pérdida de una vida, es terrible la situación. Pero vamos a la situación del copamiento del hábitat de Positos hace algunos años, donde hubo un copamiento, rehenes, se llama la policía va decididamente y la policía entra y matan. Hay muertes a policías.
fue muy recordado, porque incluso los canales de televisión hasta llegaron a transmitir en el momento que estaba sucediendo el copamiento. ¿Qué sucede? El policía que fue allí fue decididamente expuesto al peligro y a defender a la sociedad y a liberar a rehenes. Entonces, lamentablemente hay que generar mecanismos legales que protejan de alguna manera. ¿Pensás que la delincuencia puede llegar a considerar esto a la hora de accionar en un gatillo frente a un policía, un juez, un fiscal? Yo creo que hay que ponerse la más difícil, porque lamentablemente estamos viendo... Hoy la delincuencia ha perdido todo tipo de valor por la vida y no respeta nada. Te matan por 200 pesos o por las dudas, ¿no? Lamentablemente eso no pasaba en nuestro país hace 20, 25 años y hoy sí pasa. Creo que hay una incidencia multicausal de la droga, la pérdida de valores, la desintegración de la familia en el Uruguay, en fin, un sinfín de factores que están incidiendo a que suceda esto. Y lamentablemente vemos cómo la policía o los guardias de seguridad han pasado a ser un atractivo para los delincuentes matar. En algunos lugares es un trofeo. Exactamente. Haber cobrado la vida de un policía o un guardia. En determinados sectores y zonas de las ciudades conflictivas, es más héroe el delincuente que mató en la jerarquía de la banda delictiva, pasa a ser más héroe el delincuente que mató a un policía o guardia de seguridad que quien no lo ha hecho. Y bueno, y ahí tenemos que actuar de alguna manera protegiendo, intentando salvaguardar, resguardar esa vida, ¿verdad? Fue difícil en esta cantidad de reuniones y en este intercambio. Fue difícil, por ejemplo, convencer al presidente de la República, convencer a las autoridades de gobierno de, por ejemplo, ese aumento de las penas, porque hubo algunos trancazos en algún momento con las propuestas de uno u otro partido. Por lo menos era lo que trascendía a nivel periodístico, de que había propuestas que no, en un primer momento eran rechazadas. Uno escuchaba por allí que de repente de la reunión salían diferentes declaraciones contrarias. No es por esta vía, es por esta vía. Es decir, fue difícil el convencimiento o el clima en general en el que se debatió, se plantearon las ideas. Fue un clima de, bueno, a ver, argumentame por qué me estás diciendo esto y a ver si me podés convencer. Bueno, pero que esa es la naturaleza de la convocatoria. A ver, el gobierno reconoce, de hecho, el fracaso en el rumbo de las políticas de seguridad. Tenemos un gobierno del Frente Amplio que por tercer periodo tiene mayorías parlamentarias, que una semana le alcanzaría para cambiar cualquier código, cualquier norma, pasándolo por ambas cámaras, como de hecho cuando ha tenido la intención de echar para adelante con cualquier ley, lo ha hecho. Pero sin embargo, se convoca a la oposición 11 años después de estar en el gobierno, diciéndole, bueno, ¿cuáles son las propuestas de ustedes en materia de seguridad? A ver, vamos a discutir todas las propuestas. No significa que nos pongamos de acuerdo en todas ellas, pero sí queremos escuchar. Humberto, nosotros no elaboramos todas las propuestas que como partido, que fuimos el partido que más proyectos de ley llevó, no las elaboramos en esa semana de las que nos convocaron a la que fuimos a la primera reunión. Sí, se viene hablando Eran de todos medidas... proyectos que ya estaban en el Parlamento. Muchísimo tiempo. De este periodo y el anterior. ¿Qué significa eso? El Frente Amplio, con su mayoría parlamentaria, legítimamente ganada, yo no la cuestiono porque la ganó por voto, pero sí en los hechos esa mayoría parlamentaria daba lugar a que no se generara el debate de los proyectos de ley que la oposición presentaba. Es decir, tú presentas el proyecto de ley, es el primer trámite parlamentario. El paso siguiente es generar la discusión de ese proyecto. Esa posibilidad no se da porque es la mayoría la que acciona y coloca los proyectos de ley en base al orden de importancia que pretende se vayan discutiendo. Bueno, acá se generó la discusión de los temas. Y a mí me parece que dentro de un clima de respeto, pero sí de discrepancia, porque obviamente no tenemos la misma visión en materia de seguridad pública, pero de a poco se fue haciendo entender de que muchas situaciones inexorablemente necesitamos modificar para darle señales a la sociedad de que se quiere cambiar el rumbo. Antes de despedirlo, vamos a dar un minuto de rendición de cuentas, porque digo, fue uno de los principales actores de la oposición durante la comparecencia del ministro. Ayer, a última hora, empezó a circular la versión taquigráfica con la presencia del ministro y lo que nos dijo en cámaras afuera, Story, cuando salió luego de la reunión en el Parlamento, fue: descartamos el comunicado de Moody's, de la calificadora Moody's, respecto a un segundo ajuste fiscal, proyecto de consolidación fiscal, dice Story. Lo descartamos. Nosotros nadie oficialmente del gobierno se comprometió con eso, con Moody's, tal como por allí consigna el comunicado, y
de este tipo no va a haber otro ajuste. No es suficiente esto que estamos haciendo. Esto es un paso importante, tenemos que hacer otras cosas, pero otro ajuste de este tipo, otra medida de este tipo, no vamos a hacer. ¿Ustedes creen esa palabra? Esto es un ajuste fiscal liso y llano. Sí. A ver, acá no hay dos interpretaciones. Un ajuste fiscal que hubiese sido evitable porque en el momento de una bonanza económica inédita en la historia del Uruguay de los últimos años, si no hubiera sido por el despilfarro del Frente Amplio en la gestión de las empresas públicas, este ajuste fiscal hubiese sido evitable. Es más, en el 2012-2013 le advertimos al gobierno más de una oportunidad que la profundización del déficit fiscal, que el desvío en la gestión de las empresas públicas, si no se corregía en aquel tiempo, hace 3 años, inexorablemente iba a desembocar en lo que estamos desembocando hoy. ¿Qué se contestaba por parte del gobierno? Que el déficit fiscal era manejable, que las empresas públicas estaban dentro de lo que se tenían que manejar y que la oposición decía eso porque no tenía plan en materia económica. Astori, 2 meses antes de las elecciones, en agosto del 2014, le dijo a la ciudadanía de este país que tuvieran la certeza y la tranquilidad que el déficit fiscal era manejable, que no iban a haber aumento de impuestos y no iban a haber aumento de tarifas públicas. Nada de esto se cumplió. Este no es el primer ajuste fiscal, es el segundo. Entre los pan dulces, los turrones y las cañitas voladoras de la fiesta de fin de año, las últimas, se aumentaron las tarifas públicas más de un 10%, por encima de la inflación. Por vía administrativa, no por ley, porque lógicamente la OCE, la UTE, la ANTEL ajusta en base a lo que se marca el Poder Ejecutivo. ¿Y para ustedes se viene algo similar ahora? Allí ya hubo un ajuste fiscal. Ahora hay otro ajuste fiscal que le pega duro a los trabajadores y a los jubilados, ¿verdad? Le va a sacar más dinero aún de lo que le sacaba para, de alguna manera, generar el dinero necesario para cubrir el agujero del despilfarro y las malas gestiones como la de ANCAP al frente de las empresas del Estado. Acá hay responsabilidades políticas y este ajuste fiscal llegamos de una manera increíble porque no estamos terminando un proceso de recesión de la economía. Venimos de 11 años del mejor momento económico de la región, no solamente del Uruguay. Y esa bonanza se administró tan mal y se despilfarró de tal manera que hoy de nuevo se va a ajustar a los trabajadores y a los jubilados producto de esas malas gestiones y esas acciones irresponsables del gobierno. Bueno, le queremos agradecer al diputado Cardoso. Nos quedó el tema de reforma constitucional por el camino, se ameritará seguramente en estos próximos días de debates. Quedará para otra, pero digo, déjame pasar la chiquita. Si estará en una nube, en un mundo de fantasías, la mesa política del Frente Amplio, que están hablando de reformar la Constitución, cuando por otro lado se va a asfixiar a la gente de nuevo, pidiéndole recaudar 460 millones de dólares para que les va a complicar la vida y la economía de aquí por delante de una manera significativa. Si tendremos problemas de qué ocuparnos antes de estar pensando en reformas constitucionales que hagan reformar el sistema electoral. Muchísimas gracias, diputado. A ti, un gusto. Así ha pasado el diputado Germán Cardoso, Partido Colorado, tratando diferentes temas hoy de la actualidad política nacional.